Hola, yo soy Omar André Lara Saldaña y hablaré esta vez sobre el algoritmo PCA y sus aplicaciones en el Machine Learning. Primero que nada, este es el índice desde cómo se parte desde Singular Value Decomposition, de descomposición de matrices de álgebra lineal, después el algoritmo lineal y un par de aplicaciones. Estas aplicaciones serán scripts de Python aplicando PCA desde el álgebra lineal sin librerías. Y la siguiente será aplicando el algoritmo PCA a un ejemplo de Machine Learning con set de datos reales. Entonces, partiendo desde SVD, lo que hace SVD es que descompone las matrices y la matriz que está en medio es una matriz de valores singulares. Entonces, sabemos ya que SVD sirve para descomponer matrices. Pero además tiene un aspecto interesante y es que se puede efectuar un producto entre las matrices que resultan del SVD, pero de cierta manera se pueden contar pocos valores singulares de este resultado para obtener una aproximación de la matriz original. Digamos, descartar cierto porcentaje determinado de la información de la matriz original. En este caso, por ejemplo, esta matriz de acá se descompone con SVD con esta función. Y bueno, el resultado es el siguiente. Sabemos que el SVD nos genera tres matrices, la U, la V y la de los valores singulares que la da en medio. Pero ahora, ¿qué pasa si solamente contamos el primer valor singular? Eso es lo que da este código. Cuenta el primer valor singular y obtiene una aproximación de la matriz de arriba. En este caso, así se ve. De esta matriz de números enteros partimos a una con decimales medio raros. Esto se puede visualizar mejor en una representación gráfica descomponiendo una imagen. Por ejemplo, esta. Si tomamos el primer valor singular de una imagen, se ve esto, que es una matriz toda extraña que no se distingue. Y conforme vamos progresando en tomar más y más valores singulares, podemos ver cómo la información aclara la imagen. De manera que en la primera tenemos un patrón irreconocible y en la siguiente tenemos la imagen en sí, ya reconocible. Aunque desde el valor singular 10 ya se consigue ver más o menos qué es. Ahora siguiente, ya como tal, el algoritmo PCA. PCA quiere decir descomposición, bueno, Principal Component Analysis o análisis de componentes principales. Gráficamente lo que hace, como se ve en la imagen de la derecha, es hacer una especie de rotación de eje. Lo que quiere decir esto es que va a mover los ejes que vendrían a ser los componentes principales en función de por dónde se propaga más la variación de los datos. En este caso, dado que los datos se propagan más en diagonal, el componente principal 1 sería el que expresa este comportamiento diagonal y a lo ancho de estos datos sería el componente principal número 2, que tendría menor relevancia. Entonces lo que se busca es que este algoritmo exprese los datos, pero de esta manera, con una base ortonormal. Entonces, los pasos para realizar este proceso son los siguientes. El primero es la estandarización. Se busca que los datos dispuestos estén en un rango de valores entre -1 y 1. Esta operación se hace de manera de columnas, restando el valor que iteramos menos la media de la columna y se divide todo eso entre su división estándar. Es un procedimiento bastante común en software de estadística como Minitab o Excel. Pero bueno, si se desea hacer en Python, esta es la fórmula más o menos. Y aquí dejo librería de scikit-learn que permite hacer esto. Entonces lo siguiente es formar una matriz de covarianza, que básicamente saca la covarianza entre, por ejemplo aquí la variable x, la y, x y z, y en la diagonal tenemos la de x con x, y con y, z con z, y así. Básicamente esta matriz explica la variación conjunta de dos variables y muestra cómo esas variables se correlacionan y cómo expresan covarianza entre sí. Aquí está la fórmula matemática y esto en NumPy hay una función que permite nada más sacar la matriz de covarianza. Entonces, lo siguiente es, una vez tenemos esta matriz de covarianza que vale aclarar que se efectúa por todas las columnas que tenga el set de datos. Entonces, dada ya la matriz calculada,
se sacan sus valores y vectores propios. Entonces, aquí tenemos una gráfica muy importante que ahorita voy a explicar, pero básicamente, ya una vez se sacan los vectores y valores propios, tenemos una cosa llamada los componentes principales. A los valores propios resultantes se les conoce ya como los componentes principales. Y el algoritmo está hecho de tal manera que el primer valor representa el valor con mayor proporción. Desde SVD podemos ver que los valores propios de la matriz se ordenan de mayor a menor. Aquí en PCA cobra más importancia dado que este primer valor propio es el que expresa mayor información. Y después se puede construir una gráfica como esta, que nos va informando qué valor propio expresa qué porcentaje de la información. Entonces el chiste con esto es ver con cuántos componentes principales obtenemos qué porcentaje de información, de manera que podamos obtener un porcentaje de información significativa con el menor número de componentes principales. Entonces se genera una cosa llamada el feature vector, que simplemente es una matriz que contiene como columnas los vectores propios de los componentes principales que se decidan conservar. Retomando un poco la diapositiva anterior, si queremos conservar el primero, el segundo y el tercero, que son los que más se expresan, pues simplemente tomamos esos tres vectores y formamos una matriz. Y esta matriz vendría a ser nuestro feature vector. Y desde este paso se comienza a percibir la reducción de la dimensión que aplica PCA. Dado que estamos tomando tres componentes principales, tendremos después un set de datos reconstruido con solamente tres columnas. Y esto sucede por el siguiente paso, que viene a ser rearmar todo el dataset. Usando el feature vector se multiplica este vector por el dataset, el vector transpuesto, vale aclarar, y se genera un nuevo set de datos, ya con menos dimensiones y en cierta medida menos información que el original. Pero el chiste aquí es que descarta un poco de ruido que percibimos en el set de datos original y este comprime la información necesaria o la que nosotros queramos en menos dimensiones, ya que en Machine Learning sucede que entre más dimensiones se tengan, requerimos más y más datos para poder crear un modelo que se ajuste bien a toda la varianza de los datos. Entonces, aquí recae la importancia del PCA. Y bueno, se forma un nuevo set de datos y como tal, este set de datos ya está estandarizado y perfectamente procesado para que un modelo de Machine Learning pueda entrenar con él. Entonces, los siguientes son los materiales extra. Aquí tengo varios scripts, bueno, dos scripts, y ese es el primero. Es un script que permite, bueno, tiene todo lo del desarrollo de imágenes, tiene el SVD con Python y tiene aquí lo de la descomposición. Aquí está esto, cómo se aplica a la imagen y bueno, todo lo demás. Y aquí está lo bueno. Aplicando PCA desde a un set de datos, por ejemplo, que es el de la familia Iris. Simplemente lo descargamos, traemos los datos y ahora los escalamos, que es el primer paso, empleando el estándar de escalar de scikit-learn, que lo que hace es lo mismo que vimos en la fórmula, que resta la media y divide entre las divisiones estándar. Y transforma los datos y hacemos todo esto. Después sacamos la matriz de covarianza. Básicamente destaca así, con NumPy simplemente. Y vale aclarar que esta matriz es simétrica, puesto que la covarianza, por ejemplo, de X y Y es la misma que la covarianza de Y y X, por la fórmula y la forma en la que se calcula la covarianza. Esa es la comprobación de que es simétrica en este caso. Y se sacan los valores y vectores propios de esta matriz. Aquí se sacan y aquí tenemos los valores propios. Como vemos, está en un array normal y están ordenados de mayor a menor. En este caso, los dos primeros son los dos más grandes. Entonces, podemos calcular esto. Podemos calcular la gráfica que vimos anteriormente, pero para este set de datos, con las 4 columnas en vez de las 8 que vimos antes. Entonces, se calcula de manera que dividimos el valor de cada valor propio entre
la cantidad de valores propios que tenemos. Y aquí tenemos, el primero expresa el 70% de la información, que es bastante. El segundo expresa aproximadamente el 23% y los siguientes dos no expresan mucho que digamos. Y bueno, seleccionados nuestros dos componentes principales, formamos el feature vector, que es una matriz, y así se ve más o menos, con sus vectores propios. Sacamos el feature vector, vemos que la operación sea compatible entre matrices de lo que se van a multiplicar, es 4 y 4, así que sí se pueden multiplicar, y simplemente se rearma el dataset, que es esta operación que vimos anteriormente en la diapositiva. El feature vector transpuesto por los dos transpuestos. Esto simplemente es para que encajara la transformación. Y ya, nos quedamos con el nuevo dataset que tiene dos columnas y 150 filas. Dos columnas de los dos componentes principales que seleccionamos antes. Ahora, finalmente, la aplicación. Aplicando PSA a un set de datos ya como tal. Y tenemos aquí. Es un set de datos de caracteres chinos pero manuscritos, que se ven de esta manera. Y el chiste es categorizarlos según la imagen que se nos presenta. Pero aquí está la cosa. Se entrenó a un modelo con estructura convolucional que permite reconocer y procesar imágenes y se entrenó a otro modelo al cual se le pasaron datos procesados con PSA, pero este nuevo modelo no tiene estructura convolucional. Entonces la idea es ver cómo se comportan los modelos, cuál es mejor, cuál es más eficiente, cuál es menos costoso, su cantidad de parámetros y aspectos semejantes. Entonces, los datos venían predispuestos en columnas. Eran imágenes de 64 por 64 píxeles. Aquí está la etiqueta, el carácter. Eran 15 caracteres diferentes. Y todos los píxeles. Desde el píxel 0 hasta el 4095. Entonces simplemente estos se agarran y se forman en matriz de 64 por 64 de un canal porque están en blanco y negro, vale recalcar. Esas son las funciones que se emplearon para procesar los datos y las labels, que básicamente se les aplicó algo semejante al One Hot Encoding, que genera algo así. Genera un array con varios ceros y con un 1. Ese 1 corresponde al índice de la categoría que pertenece a la predicción. Y bueno, aquí se ven los ejemplos de los datos. Se aplican las funciones, se aplica PSA y seleccionamos a que sean 300 componentes, que aproximadamente, calculándolo aquí, era más o menos el 80%. Fueron 300 simplemente para que se ajustara mejor a la red neuronal. Bueno, se separan los datos en test y train. Ambos sets de datos, los normales y los del PSA. Y se definen ambos modelos. Como lo dije, este es el primer modelo, la red neuronal convolucional, que tiene estructura de convolución que permite procesar imágenes, y tiene el pooling obviamente para reducir dimensiones. Y lo que hace esta capa es que aplana la matriz de manera que forma un simple vector lineal que ya puede pasar a las capas neuronales de la red, a las capas lineales. Después tenemos el dropout, que lo que hace es desactivar neuronas de manera consecutiva en las redes para que se tenga un mejor entrenamiento de los datos. De esta manera el entrenamiento es un poco más robusto y se evita overfitting en los modelos. Bueno, aquí se utilizó como optimizador a Adam, que es la combinación de el descenso del gradiente y el momento. Trae lo mejor de ambos mundos, la función de pérdida y las métricas. Lo mismo para el modelo de la red neuronal. Y este lo que tiene ya es que recibe 300, que son los 300 componentes principales. Y pues tiene estas mismas capas. Se entrenan los modelos. Este requirió aproximadamente 16 etapas. Se paró en 16 porque tiene una cosa que se llama early stopping, que es un método, un callback de Keras, que lo que hace es, si ve que el modelo no progresa, no tiene un progreso significativo en su accuracy conforme pasan las épocas de entrenamiento, detiene el entrenamiento y esto evita que el modelo caiga en overfitting a los datos. Así que en lugar de 40 decidió que lo tenía en 16.
con un 96% de precisión. Y ahora la red neuronal. Esta sí le costó un poco más converger. Se lo dejé en un batch size de 72 y en épocas 50. Igualmente un early stopping, pero aquí nunca lo llamó porque iba convergiendo poco a poco. Más o menos alcanzó a llegar a un 70-80%. Bueno, los resultados aquí en las gráficas se aprecia un poco mejor todo lo que buscábamos. Y aquí está la función de pérdida, cómo va convergiendo. Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Y cómo la de la red neuronal convolucional bajó rapidísimo. Aquí están las otras, las de la accuracy, cómo fue mejorando época por época. Y se ve el mismo resultado. La estructura convolucional resultó converger bastante rápido y con buenos resultados. Y a la que no tiene estructura convolucional con 2PCA le costó un poco más y se ve que iba a converger en 80 y ahí se iba a quedar. Pero con más épocas de entrenamiento se podría llegar a un resultado más preciso. Los resultados del test básicamente se comprueba lo que se vio anteriormente, 94 de precisión y 78. Y bueno, ahora llega el momento de comparar los modelos, que es lo importante. Básicamente se ve en el número de parámetros. Este tiene 7 millones y medio y este tiene solamente poco menos de 200.000 parámetros. 185.000. La diferencia de parámetros es impresionante, lo que son 3 ceros. O sea, ni 1000 veces este llega a ser lo que este es. No, mentira. Pero bueno, la diferencia es bastante grande y en términos computacionales, este modelo supone un entrenamiento un poco más costoso que este. Entonces, al modelo de realizar una elección de qué modelo utilizar para qué aplicación, se requiere conocer de qué precisión se espera de las predicciones y también de qué recursos computacionales se disponen. Este modelo es eficiente, habría que mejorar un poco más para su precisión, pero como tal es muy eficiente computacionalmente porque tiene bien poquitos parámetros. Ahora, mientras que este tiene tantos parámetros que su entrenamiento tardó un ratito. Y ahora cuando se quiera, por ejemplo, hacer reconocimiento en vivo, este modelo le va a costar mucho computacionalmente porque tiene demasiados parámetros. Entonces la computadora tendrá que estar haciendo cálculo y cálculo y cálculo. Demasiados cálculos. Pero tiene una mucho mejor precisión que este modelo. Entonces, dependiendo de cómo se quiera ver bajo la aplicación que se quiera utilizar, el PCA resultó una mejora, una optimización en el costo computacional, pero en este caso, en este preciso caso, tiene una precisión ligeramente menor, pero una eficacia computacional más grande. Entonces, esa es la relevancia del PCA. Puede llegar a optimizar los costos computacionales, dado que disminuye las dimensiones del dataset. De manera que antes teníamos 4096, se trabajó con un dataset de 300 componentes principales. Nos quedamos con la información principal del set de datos y obtuvimos este resultado. Esto ha sido todo, las conclusiones están aquí. Dejo el script, la presentación y todo lo demás en la descripción del video. Y bueno, muchas gracias.